La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 29 al 32, su santa palabra dice así: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. El mensaje de esta preciosa mañana es la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal que podemos esperar de Dios para confirmación de nuestra fe? Eso es lo que natural y comúnmente escuchamos en calles, plazas, avenidas y en lugares de reuniones. Se pregunta a la gente: ¿y qué señales habrá de la venida de Cristo? La prueba más grande y más convincente de que Cristo era el enviado de Dios fue su resurrección de entre los muertos. Y Él está vivo. Y está vivo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. En primer lugar, observaremos que Cristo reprocha al pueblo el que pidan otras señales diferentes de las que ya les habían sido mostradas de manera copiosa. Aquí enseña la Biblia que apiñándose las multitudes delante del Señor, el Señor tuvo que reprocharlos, diciéndole: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y aquí donde el enemigo se hace un corcho, porque se le tapan los sentidos, porque no puede entender lo que el precioso Espíritu Santo quiere mostrar y enseñar. El Señor reprocha al pueblo no porque no le creían lo que Él decía, sino porque ellos no alcanzaban a ver, porque habían dado lugar al enemigo para que les cierre sus ojos. El que pidan otras señales diferentes, aquí, como vemos en este pasaje bíblico, era una vasta muchedumbre la que estaba escuchándole al Señor. Cristo sabía bien qué es lo que les traía a donde estaban Él. Ellos buscaban una señal. Y la humanidad busca una señal. Y los hombres y mujeres, muchos de ellos que no conocen a Cristo, esperan una señal. Y la señal ya ha sido dada. Venían a contemplar algo muy espectacular de lo que pudiesen hablar y ponderar cuando volvieran a sus casas. Ellos querían saber qué era lo que iba a pasar
para entrar en el comentario, en la crítica acerba, para entrar en un debate innecesario, porque nadie puede debatir acerca de la procedencia de las promesas de nuestro Dios, sino creer solamente. Ellos venían con ese despropósito y el Señor conocía, como conoce, cada uno de nuestros corazones. En segundo lugar, Cristo les dice que únicamente les será dada la señal de Jonás el profeta, la cual simbolizaba y tipificaba la resurrección de Cristo. Por eso enseña Mateo capítulo 12, versos 39 y 40. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesús estuvo en el infierno y le quitó el poder, la autoridad a Satanás. Allá le dijo: mira, yo tengo las llaves de la vida y la muerte. Yo te he vencido. He venido hasta acá para demostrarte que estoy vivo. A la humanidad le vas a enseñar, le vas a motivar, lo vas a engañar, diciéndole que yo estoy en una cruz. Yo ya no estoy en ninguna cruz, estoy aquí delante de ti. Así como estuvo Jonás, esa señal le fue dada y no quisieron entender. Pero Jonás no predicaba lo que nosotros muchas veces predicamos, el arrepentimiento. Jonás le dijo a Nínive: esta ciudad va a ser destruida, va a ser desaparecida, porque hay tanto delito y tanto pecado. Y piensan, como muchos siguen pensando, que llevando a través de un ídolo, caminando a través de un ídolo, ya va a perdonar el Señor. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones. Y si esta señal no les convence, no pueden esperar otra cosa que una destrucción completa. Y la destrucción viene. Y hay muchos que no creen, pero cuando quieran o intenten creer, entonces ahí va a estar lo difícil. Dice el Señor por su preciosa, santa y bendita palabra en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Allí en ese tiempo no habrá cuerpo de bomberos, querido amigo, así que anda abriendo los ojos de una vez. No creas que los bomberos van a apagar esos incendios. Son los elementos del cielo que caen sobre toda la tierra. Los mismos cuerpos de bomberos serán quemados si no se arrepienten y buscan a Jesucristo. Eso leemos porque en los versos 29 y 30 podemos entender que el Hijo del Hombre le será una señal para esta generación.
es decir, una señal completa a ellos y contra ellos. En tercer lugar, con la promesa de la señal, Jesús les amonesta sobre la gravedad del pecado que están cometiendo. Mire usted, escuche usted. La reina del sur, la reina de Sabá, como habla en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 1 y siguientes, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, dice el verso 31. Porque la reina del sur, la reina de Sabá, fue a ver, a oír, motivada por la curiosidad, llegó hasta allá a oír las palabras del rey Salomón. Y ella dijo que no solamente lo que le habían dicho, sino que había escuchado cosas más grandes y maravillosas de lo que se le había dicho, porque no era Salomón hablando, sino el precioso Espíritu Santo de Dios hablando a través de la vida de Salomón. Es decir, reprobará la falta de fe en ellos. Ella, la reina de Sabá, era extraña a los pactos de Israel, pero vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. No solo para satisfacer su curiosidad, sino para adquirir información provechosa. Y he aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Era el Señor Jesús. El Señor Jesús hablando con ellos y no querían entender. Oiga, esto sí que es terrible. Cuando la gente se deja cegar y arrastrar por la ira, por la incredulidad, por la apostasía, por el anatema, por la iracundia, no va a lograr entender nada, absolutamente nada de la revelación espiritual. Con todo eso, estos perversos judíos no hacían caso alguno de lo que les decía el Mesías. El Señor se hallaba en medio de ellos. Y no habló acerca de la reina del sur, sino también de los ninivitas. Ellos se levantarán en el juicio y les condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Es fundamental entender, aceptar y creer lo que la preciosa palabra de nuestro Padre Celestial ilustra a cada una de nuestras vidas. Esto no es una novela, es una realidad. Cuando Jonás se acercó hasta Nínive, les comenzó a predicar, levantándose, dice Jonás capítulo 3, verso 3, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Pero para que le ocurra eso, para que vaya a predicar Jonás, tuvo que estar metido 3 días en el vientre de un gran pez. Se dice que es una ballena, otros dicen que es un gran tiburón. Ahí estuvo metido Jonás. Jonás hizo oración y le pidió al Señor que tenga misericordia de él. Dice el capítulo 3, verso 3, que fue a Nínive, y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino, así como Guayaquil, una ciudad grande, incrédula, apóstata, idólatra. Y les predicó y les dijo Jonás,
de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Dice el verso 6 que la noticia llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No se sabe si todavía está esperando Ecuador que haya un profeta enviado por el Señor Jesucristo y le diga: Ecuador, arrepiéntete. Ecuador, el Señor va a tratar contigo, porque no somos angelitos, porque no somos buenísimos, somos malos, somos pecadores, somos inconsecuentes, amamos más lo del mundo que lo de Dios. No finjamos. El Señor conoce el corazón y la mente de cada hombre. Por eso Él dice, por su preciosa palabra en el libro de Apocalipsis, que Él viene pronto. Dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si eres rebelde, vas a recibir. Si eres recalcitrante, vas a recibir. Si eres mentiroso, vas a recibir. Si eres defraudador, vas a recibir. Si eres fingido, vas a recibir. El Señor es el que cualifica. Él es el que da el galardón a cada uno de nosotros. Así que no vengamos aquí con el cuento de que yo soy buenito, de que yo soy el que doy el chocolate, el que doy el pancito con mortadela y mantequilla. No, si no buscas la iglesia del Señor, no buscas su santo rostro, espera lo que te viene. Espera lo que te viene. Y a veces el Señor te manda el anticipo. Y verás cómo el Señor trata con cada una de nuestras vidas. Mientras que estas gentes no se arrepentían ante la predicación de Cristo. El Señor les hablaba del arrepentimiento. El contraste adquiere mayor relieve cuando se considera que Jonás solo predicó destrucción. Él dijo: esta ciudad va a ser destruida. Si hay un profeta aquí en Ecuador que diga eso, ni media hora y lo tiran al Océano Pacífico. Y él dice: gloria a Dios, porque me voy a la presencia de mi Padre. Pero el que no creyó, ese recibe. Jonás predicó destrucción. Así dice el libro de Jonás en el capítulo 3, verso 4 que acabamos de leer. Mientras que Cristo predicó el arrepentimiento.
enseña el libro de Marcos en el capítulo 1, verso 15, cómo el Señor les predicaba. Dijo: el tiempo se ha cumplido, Ecuador, atento, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. El Señor no te dice que te hagas hermanito. El Señor te dice: crea mi palabra. Todo hombre que dice que es de Dios debe predicar la palabra de Dios. No debe predicar doctrina y mandamiento de hombres, porque allí no está Dios. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Por eso les llamó y les dijo: arrepentíos, creed en el Evangelio. Ecuador, atento, cuidado, no te descuides, porque puedes recibir terribles y tristes sorpresas. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.